Hasta ahora, Putin ha podido mantener las repúblicas autónomas bajo control con el poder económico y la autoridad de la Federación Rusa, pero en la economía de guerra del Kremlin, cada rublo ahora cuenta doble. A medida que los gastos en defensa y seguridad se disparan, el tira y afloja sobre las líneas flexibles del presupuesto central se intensifica. Esta situación crea un gran dilema, especialmente en regiones devastadas por la guerra como Chechenia. La autoridad de Kadyrov en la región no provenía de la lealtad y devoción absolutas, sino del poder del dinero en sí mismo. Ahora, el poder económico de Rusia es más débil que nunca. Por un lado, hay ataques ucranianos a las arterias económicas de Rusia, refinerías y oleoductos. Por otro lado, hay sanciones occidentales y grandes pérdidas en las líneas del frente. Esta carga se está colocando directamente sobre las economías de las regiones autónomas o directamente sobre la fuerza laboral. En la Chechenia de Kadyrov en particular, la estabilidad política se ha mantenido durante años por un ritmo presupuestario. Ahora, las transferencias, subsidios y pagos de proyectos a Grozny están disminuyendo. Incluso en 2023 y 2024, Kadyrov tuvo desacuerdos con el Kremlin, los generales rusos e incluso el FSB. A esto se suma la recesión económica. Ahora, la lealtad de Kadyrov al Kremlin se dirige hacia una curva peligrosa. Esta es una apuesta arriesgada para Putin. En 2025, el gasto militar de Rusia alcanzará niveles récord. Aproximadamente el 7% del PIB se destina a defensa y seguridad. Esta carga está tensionando el Tesoro Central. Al mismo tiempo, las sanciones, el seguro de flete y las primas de financiación están alterando los flujos de efectivo de energía. Como resultado, el centro tiende a distribuir el rublo de manera más condicionada y dirigida. En esta situación, las regiones que dependen excepcionalmente de las transferencias federales son las primeras en sentir los temblores. Chechenia está en medio de uno de esos temblores. Para medir la magnitud de este terremoto bajo la administración de Kadyrov, necesitamos observar cómo funciona el presupuesto checheno. El modelo de Grozny debe considerarse como un triángulo de 3 esquinas. Las esquinas de este triángulo son: la traducción política de este triángulo es lealtad. La lealtad no es una imagen, es un costo. Es un error analítico pensar en la lealtad en una región como un sentimiento fijo. Ese sentimiento es un gasto que se ha pagado. Si el gasto se paga regularmente, no hay problema. Si hay un retraso en las arcas, se levantan voces en el escenario. En lenguaje cotidiano, las relaciones entre Grozny y el Kremlin pueden describirse como muy buenas, pero el código para bueno ha cambiado. Después de la crisis armada en el verano de 2023, se intensificó el énfasis en el mando único en el centro, el desempeño de los actores de seguridad en los medios y sobre el terreno. Comenzaron a ser evaluados no por mostrar lealtad, sino por resultados medibles. En este clima destacan 3 áreas de fricción. Elementos de la región se destacaron principalmente en seguridad interna, limpieza urbana, impacto moral psicológico y tareas de propaganda. La diferencia entre la expectativa del centro de obtener ganancias estratégicas claras y el aspecto mediático de este rol provocó un debate interno. Cuando el dinero es escaso, la demanda de resultados aumenta. Se discute más la brecha entre apariencia y realidad. La fricción de autoridad dentro del triángulo FSB, Ministerio del Interior, Rosgvardia, ha sido conocida desde hace tiempo. Viejas polémicas con declaraciones contundentes como «si entras sin permiso, dispararemos», permanecen en la memoria. Durante periodos de escasez de dinero, estas fricciones tienden a resurgir porque compartir recursos también es compartir autoridad. Factores como promociones rápidas a una edad temprana, nombramientos de clanes familiares y recompensas se pasan por alto cuando la economía es cómoda. Sin embargo, cuando el presupuesto se ajusta, se examinan detenidamente. La pregunta, ¿cuál es el propósito de este puesto? ¿Cómo se financia? Se plantea no solo en política, sino también en contabilidad. Todo esto no significa que mañana habrá una ruptura, pero muestra dónde pueden aparecer las primeras grietas cuando el flujo de dinero se debilita. El hielo en la política no se rompe en un día, pero las grietas se acumulan. A medida que aumenta el costo de la guerra, el centro está trabajando en 2 frentes para cerrar las fugas: técnica presupuestaria y control de élite. En la mesa ejecutiva de 2024, las transferencias gratuitas como dotacja, subvencja, subsidi y otras transferencias ascienden a aproximadamente 121.600 millones de rublos, constituyendo el 83.6% del ingreso total. Los ingresos fiscales y no fiscales locales son poco más del 17%. En otras palabras, el pulso presupuestario de Grozny late con sangre de Moscú. Esta dependencia es estructural.
No es el resultado de la política de un solo año, sino de un sistema que ha durado más de una década. Esta imagen se siente más agudamente en regiones con alta dependencia de transferencias. En lugares como Chechenia, la frase «el centro está apretándose el cinturón» se manifiesta como cambios en el patrón de licitaciones. Algunos proyectos quedan en construcción en bruto, se posponen elementos de mantenimiento y reparación, y ahorros silenciosos en el operador de seguridad. Esto nunca sucede en un solo día con una sola decisión. Pero cuando el ritmo cambia, produce vibraciones políticas hasta que el sistema subyacente alcanza un nuevo equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si se reduce la financiación de Grozny? Hay tres respuestas a esta pregunta: contracción parcial y cambio. El centro mantiene la transferencia total nominalmente, pero cambia su composición. Se recortan los elementos flexibles, los proyectos de exhibición, las inversiones simbólicas. Los salarios y los pagos sociales tienen prioridad. El impacto político es limitado, pero la exhibición se ralentiza, la visibilidad disminuye. Esto es presión sentida tras bambalinas, no en el escenario. Financiamiento condicional y supervisión. Las transferencias están vinculadas a condiciones más estrictas de informes y gastos. La prueba de lealtad está incrustada en la técnica financiera. Cada proyecto requiere justificación. La competencia entre las élites regionales sobre qué proyecto recibe financiación se intensifica. Esto aumenta la fricción interna sin amplificar la presión externa. Los recortes netos retrasan, la presión sobre el centro se intensifica, y si el flujo de efectivo se detiene, comienzan los retrasos en los pagos de salarios y contratos. Esta es la opción con el impacto político más obvio, ya que el poder adquisitivo y el ritmo de pago del salario de lealtad se ven directamente afectados. Si se alcanza este umbral, el tono de mostrar lealtad aumenta, la moral cae, la confianza se daña. El punto común de estas tres respuestas es la lealtad. La lealtad es más un flujo que un sentimiento. Cuando el flujo se estrecha, el sentimiento se hace más visible en el escenario. Pero la voz en el escenario por sí sola no trae dinero. La lógica de la red de patrocinio funciona bajo la suposición de suficientes porciones. Cuando la porción es estrecha, ocurren dos cosas. El lenguaje de la solidaridad aumenta y la competencia se agudiza. La reducción del calendario de licitaciones incrementa la tensión de quién es el hombre, de quién es la empresa. Si se reducen las cuotas de pago anticipado, se interrumpe el flujo de caja de los pequeños contratistas. A medida que aumenta el periodo de extensión, disminuye la motivación de los equipos en el campo. Todos estos parecen ser incidentes individuales, pero colectivamente son registrados por las autoridades. Es necesario abrir un paréntesis aquí. Esta competencia, cuando el flujo de efectivo se interrumpe, los primeros ahorros se hacen silenciosamente aquí. Los ejercicios se vuelven menos frecuentes, los planes de mantenimiento se extienden, y se dice, esperemos hasta fin de año para nuevas compras. Puede que no sea visible a corto plazo. A mediano plazo, la moral y la preparación disminuyen. Además de eso, si hay críticas sobre mostrar lealtad en la percepción pública, la moral es más frágil. Por lo tanto, los retrasos salariales no son solo un problema de bolsillo, son un problema de autoridad. Es difícil medir la opinión pública independiente en Chechenia. Aún así, hay indicadores indirectos. A medida que las dificultades para ganarse la vida aumentan y los precios del combustible y los alimentos ejercen presión, el poder adquisitivo del salario de lealtad disminuye. Esto puede no producir protestas vocales, pero la fatiga se acumula. En segundo lugar, la tendencia a migrar y buscar asilo. La diáspora chechena en el extranjero es fuerte. La comunicación fluye a través de las redes sociales. En tercer lugar, el contrato entre el tejido cultural religioso y la administración. Mientras tanto, hay una campaña de donaciones para Ucrania por United 24 en la descripción del video. Si quieres participar en la lucha por la libertad, estamos esperando tu apoyo. Ahora, volvamos a nuestro tema principal. La política ceremonial funciona, pero funciona si los empleos y los medios de vida son estables. Cuando el flujo de efectivo se interrumpe, el lenguaje ceremonial por sí solo no es suficiente. Por esta razón, esperar un gran levantamiento desde el frente de Grozny no encaja con esta sociología. Sin embargo, aumenta la precaución. Las formas de resistencia silenciosa se diversifican y la ruta de escape se intensifica. El resultado más costoso de la economía de lealtad es la fuga de cerebros. La salida permanente de jóvenes bien educados significa una erosión lenta pero permanente de la capacidad local. El caso de Chechenia no es una historia aislada.
Pruebas similares se están llevando a cabo en toda la federación para líderes de minorías y holdings afiliados al Estado. El centro utiliza 3 herramientas simultáneamente para medir la lealtad económica: impuestos, transferencias y permisos. Si una región o una empresa holding es pura apariencia y no tiene sustancia, o si hay sospechas de fugas en el flujo de dinero, o si no apoya el éxito político con contribuciones medibles, se activa un control estricto. Los pagos anticipados para grandes proyectos de infraestructura se reducen. Los canales bancarios, cancelaciones, extensiones de plazos y ajustes de pagos anticipados en el portal de licitaciones pueden parecer tedioso, pero en el campo, la política se mide por estas cosas. Si un proyecto de vivienda se cancela 2 veces por razones de condiciones de mercado, si un complejo deportivo se pospone 1 año por una diferencia de precio, si un proyecto de construcción de carreteras se salta la temporada bajo el pretexto de estacionalidad, la suma de estas acciones reduce el fondo de patrocinio. ¿De quién disminuye la participación en la piscina que se reduce? Esta pregunta traza nuevas líneas entre la burocracia y la seguridad. Entonces, si la línea de dinero Grozny-Moscú se estrecha, ¿de dónde proviene la advertencia temprana? Primero, el flujo de caja mensual. Si las desviaciones mensuales en las transferencias no pagadas, subelementos en las tablas de ejecución oficial aumentan, significa que el ritmo está interrumpido. Segundo, el ritmo de licitación. Si los cambios en la relación de cancelación-aplazamiento-anticipo y las discusiones sobre diferencias de precios se vuelven más frecuentes, la cadena de financiamiento se está ajustando. Tercero, salarios y asignaciones. Si las quejas sobre retrasos y pagos insuficientes por parte de empleados públicos regionales, trabajadores de salud y educación se hacen visibles, esto también señala el poder adquisitivo del salario de lealtad. Cuarto, logística de seguridad. Si la frase «esperemos» se escucha cada vez más en áreas como combustible, mantenimiento, vestimenta y comunicaciones, la moral y la preparación disminuyen. Quinto, señales de protocolo. Contacto con el centro, visibilidad en ceremonias y ritmo mediático proporcionan pistas pequeñas, pero significativas. Estos indicadores por sí solos no señalan una ruptura inminente. Tomados en conjunto, revelan la tensión en la arquitectura de la lealtad. Los videos cortos, las declaraciones duras y las apariciones en los medios a menudo generan ruido. Lo que importa en el análisis es lo que ha cambiado en términos de recursos, autoridad y resultados. ¿Se han reducido los recursos? Sí. ¿Se han redefinido las áreas de autoridad? Vemos un tono más centralizado en algunos archivos. Han aumentado las expectativas de resultados, definitivamente. Estos 3 encabezados determinan si hay un problema en la relación. Un problema no siempre significa una ruptura, significa un precio. La condición para la transferencia a veces es datos y control, a veces resultados y visibilidad, y a veces calma y silencio. Mientras el gasto en guerra siga siendo alto, esta condicionalidad se vuelve permanente. Por eso, la línea de dinero Grozny-Moscú no es solo una línea presupuestaria, es la arteria principal de la política de la federación. Si la sangre que fluye hacia la arteria disminuye, el miembro primero hormiguea, luego se entumece. Tal es la fisiología política. Tenemos plazos de 6 meses, 12 meses y 24 meses por delante. En el plazo de 6 meses, habrá una desaceleración en los proyectos de exhibición, renegociación de licitaciones, ajuste de las tasas de pago anticipado y un aumento en las discusiones sobre diferencias de precios. Se hacen esfuerzos para proteger los salarios. El centro actúa como un amortiguador para prevenir interrupciones en los pagos sociales. No hay una crisis visible, hay una creciente precaución. En el plazo de 12 meses, si el flujo de efectivo energético fluctúa, el régimen de dinero condicional se generaliza. El lenguaje de control se vuelve más severo. Los detalles técnicos en las licitaciones se convierten en el lenguaje de la política. Los ahorros se convierten en la norma en la logística de seguridad. Pequeños retrasos se acumulan hasta causar una fatiga significativa. La distinción entre ruido y señal se vuelve más difícil. Durante un periodo de 24 meses, si las expectativas de efectivo externo, como POS 2, permanecen en papel, el centro dará prioridad más estrictamente. La composición de las transferencias se vuelve más rígida a favor de los salarios y beneficios sociales. La vitrina se archiva por mucho tiempo. La posibilidad de una reducción simbólica en la nómina llega a la mesa. Este horizonte es un periodo en el que se revaloriza la economía de la lealtad. El denominador común de los 3 vencimientos es la lealtad, reescrita según el ritmo del flujo de caja. Sería prematuro decir que los subsidios están en peligro a día de hoy, pero la respuesta a la pregunta, ¿se está ampliando la brecha?, es un sí definitivo.
El debilitamiento del rendimiento neto del efectivo energético, debido a los costos fijos, la alta proporción de gastos de guerra y los efectos secundarios de las sanciones, están fortaleciendo el régimen de dinero restringido, más pruebas de lealtad en el centro. En este régimen, la sombra, en última instancia, la línea de dinero Grozny-Moscú es menos una tabla contable que una arquitectura de lealtad. Mientras el gasto en guerra siga siendo alto, cada rublo transferido será más valioso y más condicionado. En una región como Chechenia, donde la dependencia de las transferencias supera el 80%, incluso una contracción parcial interrumpe el ritmo del proyecto, tensa las redes de clientelismo y pone a prueba la sostenibilidad del aparato de seguridad. Esto no provoca inmediatamente una rebelión en las calles, pero fomenta la cautela, multiplica las formas de resistencia silenciosa y hace visible la ruta de escape. Cuando el salario de lealtad está en riesgo, no es el tono de la política lo que cambia, sino su misma base. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias